Un saludo muy especial a toda la comunidad de Yarumal. La Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud, Salud Pública y la ES Hospital San Juan de Dios de Yarumal vienen realizando unas campañas dignas para nuestros adultos mayores en nuestro municipio. Por eso tenemos como invitada a nuestra compañera Gloria Correa. Un saludo muy especial, doctora. Muchas gracias, José. Estamos realizando esta semana una campaña en pro del buen trato hacia nuestros adultos mayores. La campaña se llama Hagamos Trato por el respeto a los adultos mayores. Y es muy importante entonces que la comunidad, no solamente tanto de la zona urbana, sino que también la zona rural van a estar realizando estas campañas. Pero ¿para quién va dirigida esas campañas para nuestros adultos mayores? Bueno, vamos a realizar 3 campañas para todo el año. La primera campaña la quisimos enfocar hacia los niños de los grados 4º y 5º de algunas instituciones educativas a través de la realización también de programas radiales y medios de televisión. Bueno, es muy importante de pronto la comunidad, mucha gente que de pronto nos está observando en estos momentos, dirá, ¿será que yo pertenezco a ese adulto mayor? ¿Quién es un adulto mayor? ¿Desde qué rango de edad de pronto se cree ya un adulto mayor? Bueno, José, vamos a iniciar contándoles entonces que el proceso de envejecimiento inicia desde el momento mismo del nacimiento. Comenzamos a envejecer desde que nacemos y es un proceso que se da a lo largo de toda la vida del ser humano. Pero se considera adulto mayor la persona mayor de 60 años de edad. En esta etapa de la vida, las personas comienzan de pronto a declinar un poco en algunas de sus capacidades, tanto intelectuales como físicas. Se presentan unos cambios en algunas de las áreas de la persona adulta mayor. No significa, el envejecimiento no significa enfermedad o no significa tampoco perder independencia o ser productivos o falta de productividad. Para algunas personas a nivel social, y por eso estamos haciendo énfasis en esta campaña, de que se valore mucho el trabajo de los adultos mayores. En nuestro municipio existen gran cantidad de adultos mayores que todavía son muy productivos y que trabajan para obtener los recursos económicos para ellos mismos subsistir, ¿cierto? Entonces no implica enfermedad o dejar de ser productivos, pero sí hay una serie de cambios tanto a nivel físico y emocional, como les mencionaba. Entonces, los adultos mayores son fuente de sabiduría también. Claro, es muy importante, y más para ellos y de pronto también para su núcleo familiar. ¿Cuáles son de pronto esas formas de maltratos para que de pronto ellos puedan identificarlas, ¿no?, en su vivienda y en su núcleo familiar? O de pronto a las personas que de pronto lo rodean, ¿cómo poder identificar esas formas de maltrato? Bueno, esas formas de maltrato se dan, primero que todo, hay varios tipos. Entonces se da el maltrato físico, cuando hay de pronto golpes o sacudir a la persona, moretones, ¿cierto? Hay golpes, o se presentan también fracturas cuando de pronto se les empuja. Bueno, está el maltrato, que es la negligencia, cuando se les niegan los recursos de tipo económico, se les niega de pronto la asistencia a algún servicio médico, algún medicamento también, cuando se les deja de proveer, por ejemplo, lo que son lentes, lo que son audífonos o audífonos deteriorados o lentes deteriorados, cuando los adultos mayores viven en condiciones de pobreza o de escasez de recursos, escasez de alimentos, y no se le provee para que esté viviendo de una manera cómoda y tranquila. Bueno, vemos también entonces de pronto en ese núcleo familiar cómo se pueden manifestar esas acciones de buen trato para nuestros adultos mayores, y no solamente en el núcleo familiar, sino las personas que nos rodean y también la misma sociedad. Bueno, José, antes de iniciar comentándote como de esas estrategias, quiero terminar de hacer referencia a los tipos de maltrato, y hay uno que se da muy comúnmente y que a veces lo hacemos de una manera jocosa, nosotros mismos, cualquier ser humano, por cualquier medio inclusive de comunicación
o a veces hacemos charlas acerca de lo que significa la vejez, ¿cierto? Es el viejismo. Entonces, cuando usted pasa de una etapa a otra, o cuando de pronto está solicitando un empleo en un determinado lugar, se le priva de pronto por la edad, de pronto de acceder a dicho empleo. O de discriminación, porque ya las empresas ya no aceptan a veces trabajadores mayores de 40 años o 45 años en ciertas entidades, y están haciendo de pronto una discriminación a esas personas que han dedicado su vida a servir en cualquier dependencia de nuestro municipio y de nivel departamental. Se les considera de pronto que van a ser poco funcionales en el trabajo, y de pronto no se considera como algo valioso la experiencia también, ¿cierto? Entonces, por el solo hecho de ser mayor o de tener más experiencia, de pronto dentro de un grupo de jóvenes se le puede discriminar o considerarse pues como una persona, ¿cierto?, vieja, independientemente pues como de la edad que tenga. Estos son como algunos de los tipos de maltrato. Está también el abuso psicológico, José, a través de palabras, insultos, intimidación, a través de las humillaciones. Estos son algunos de las formas de maltrato. Está el abuso sexual también, situaciones de abandono, y hay otro que es el infantilismo. Es donde se considera al adulto mayor como incapaz de cumplir como con ciertos roles a nivel familiar. Es un estereotipo que se da como consecuencia de quienes cuidan los adultos mayores, y ya de pronto se les relega. Se dice que nosotros cuando llegamos hay unas teorías que cuando llegamos a la vejez, comenzamos a retroceder como en ciertas capacidades, ¿cierto? Entonces, que el adulto mayor va adquiriendo comportamientos de niño, y el adulto mayor termina por creerse lo que las personas que lo acompañan pues le están pues inculcando, ¿cierto? Y él se va asumiendo ese rol. Entonces ya no son tan independientes a nivel económico, ya dejan de cumplir con ciertos roles pues como a nivel familiar. Ese es un tipo pues como de maltrato también cultural, y a través de los medios de comunicación también, que se entra como en la normalización de la violencia o el maltrato hacia el adulto mayor. Sí, es muy importante mirar que hoy en día se ven esos maltratos, y más en nuestra sociedad, porque ya cuando nosotros, como decimos, cumplimos cierta etapa, o ya más cuando dejamos de laborar, o nuestros hijos ya han crecido, a veces muchos de nuestros hijos, pues cuando ya esos padres van a decir, ¿quién se va a encargar de mis papás? Porque dicen, no, usted se va a encargar de mi papá, yo tengo que viajar, yo no lo voy a dedicar ese tiempo, sabiendo que desde niños ellos compartieron con nosotros. Entonces, como dicen por ahí, ya ellos no nos necesitan, entonces es una carga para esas personas. Se convierten en una carga, José, y también hay otro riesgo cuando se les delega la crianza de los nietos, sí, ¿cierto? Y se les delega gran cantidad de trabajo, los oficios domésticos. Entonces hay ciertas personas, hijos, que le delegan como la parte de la crianza y la responsabilidad parental a los abuelos, que esto es muy común. Entonces se puede constituir en una forma de maltrato cuando no se le permite vivir su edad o disfrutar, o ciertos espacios de ocio o de descanso. ¿Cómo poder identificar cuando ese adulto mayor se le están vulnerando sus derechos? Porque ellos también tienen unos derechos normal. De pronto las personas, los familiares piensan que ya no van a responder por esos adultos mayores, pero tienen una responsabilidad. Bueno, entonces a nivel individual, por ejemplo, se va perdiendo cierta capacidad física, se va perdiendo la fuerza, ahí puede haber un deterioro cognitivo, pérdida de por ejemplo, la atención, la memoria, la concentración, algunas enfermedades, por ejemplo, cuando un adulto mayor sufre un tipo de demencia o enfermedad cerebrovascular también, entonces ese es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Puede verse vulnerado más fácilmente sus derechos, porque la familia de pronto a veces no cuenta con recursos para acceder a los servicios de salud, o se le abandona en esta condición.
cuando hay consumo de alcohol o de drogas por parte de las personas que viven con el adulto mayor o por parte del mismo adulto mayor, ser vicioso o ser consumidor de drogas. El sexo también influye, las mujeres son más vulnerables al abandono y al maltrato o a ser abusadas sexualmente. Compartir la vivienda con el agresor, cuando hay situaciones también, por ejemplo, de falta de apoyo a nivel comunitario, entonces en la vecindad nos enteramos de que hay un adulto mayor pero no le proporcionamos la ayuda, o desconocer las rutas de atención para la accesibilidad a los recursos de salud o buscar ayuda de pronto legal. Es el caso de cuando vemos situaciones de vulnerabilidad de derechos y no lo reportamos a los entes respectivos. El debilitamiento de los vínculos familiares también es un factor de riesgo importante a tener en cuenta cuando no se le apoya, cuando hay amenazas, por ejemplo, de que si no se comporta de tal manera o si no sigue las directrices se le va a internar en un centro para la tercera edad, y escasos recursos económicos de la familia. Estos son como algunos de los factores de riesgo a tener en cuenta, José. Bueno, vemos muy importante sobre esta campaña que ustedes vienen realizando, que se va a hacer principalmente un enfoque dirigido principalmente a los niños con el tema de envejecimiento. Claro que sí, José, vamos a hacer o estamos haciendo mucho énfasis en esos cambios que presentan los adultos mayores a nivel físico, y es tener en cuenta de que todas las personas, y sensibilizarlos mucho a que ellos también van a llegar a ser adultos mayores, que también van a envejecer con el paso del tiempo. Es trabajar mucho la empatía y la equidad, ¿cierto? De que ellos se pongan mucho en el lugar de los adultos mayores. Se les vulnera mucho los derechos, por ejemplo, cuando ahora mucho con las redes sociales, ¿cierto? Cuando el adulto mayor no sabe de pronto manejar las redes sociales o usar el celular. Entonces se le discrimina o se le menosprecia, porque definitivamente tenemos que reconocer que nuestros jóvenes hoy en día pues les tocó la era de la tecnología, una época muy diferente a la que viven o vivieron nuestros adultos mayores. Entonces vamos a entrar a sensibilizar muchísimo sobre ese respeto, ese buen trato, ese tolerar la diferencia. A veces, por ejemplo, la lentitud del adulto mayor al caminar, el hecho de tener especial cuidado como en ciertos espacios con el adulto mayor, de darle la mano al pasar la calle, de apoyarlo en ciertas actividades. Sí. No, y vemos también que un ejemplo, con esa campaña que ustedes van a realizar en las instituciones educativas para nuestros niños, vemos hoy en día no solamente por lo de las redes sociales, sino que ese respeto principalmente del que tú haces mención, que anteriormente nosotros cuando éramos niños teníamos un respeto principalmente para nuestros abuelos. Lo que nuestro abuelo nos decía, igualmente nosotros tomamos esas igualito, como decir, lo que ordenaba el abuelo, eso se cumplía. Hoy en día esos jóvenes no tienen como un respeto a veces ni hacia los mismos padres, ahora hacia los mismos abuelos, y saberlos escuchar, porque a veces los mismos niños hoy en día no escuchan tampoco a los abuelos sobre diferentes temas que a veces ellos los pueden orientar. Claro, José. Hacen mucha falta las pautas de crianza y sobre todo fortalecimiento de las normas en la familia y el fortalecimiento de esa autoridad familiar. Entonces parte de la misma educación que se viene brindando a los jóvenes y a los niños. Se han perdido mucho estos valores a nivel familiar, y ese respeto por las personas mayores es algo que tenemos que retomar. Fortalecimiento de los valores, como lo mencionaba ahorita, de la paciencia, de la tolerancia en la familia. Cuando hay ciclos repetitivos de violencia, de maltrato en la familia, entonces estos ciclos no van a cesar, y vamos a ver que nuestros jóvenes o nuestros niños también, cuando sean adultos mayores, estos ciclos se van a repetir en ellos. Pero vamos a ver en nuestro municipio un ejemplo, ¿por qué nuestros adultos mayores a veces están maltratados, vienen siendo vulnerados sus derechos y no denuncian ese maltrato, ya sea por sus mismos hijos o algún familiar o algún vecino o la misma sociedad, sabiendo que ellos tienen unos derechos y tienen dónde hacer todo ese tipo de notificaciones o denuncias? Sí, José, no denuncian de pronto por desconocimiento,
acerca de qué instituciones recurrir. A veces hay intimidación, hay amenazas, y sí, hay mucho maltrato y mucho abandono en nuestro municipio sobre los adultos mayores. Conozco varios casos en donde estas personitas, muchos hijos, muchos miembros de la familia, pero existe como esa falta de sensibilidad hacia el cuidado de sus progenitores, o es como falta de agradecimiento. Ellos muchas veces lo justifican a través de que no tienen los suficientes recursos económicos para el cuidado, pero como el papá y la mamá, estos abuelos, sí se encargaron de esa crianza. De esa crianza, de esos 8, de esos 12 hijos, como es el caso de algunos que he conocido hace poquito. Entonces conocí una señora de 12 hijos y ninguno se preocupaba por ella, en una situación de abandono bastante lamentable. A veces también hay problemas, déficit sensorial, o hay de pronto alguna demencia, alguna enfermedad de tipo físico. Entonces esto impide que ellos de pronto busquen la ayuda, la pérdida de autonomía pues a nivel digámoslo funcional, estar bajo alguna amenaza, lo que mencionaba ahorita, de pronto les generan ese temor de que pronto los van a internar en algún centro de la tercera edad, y pérdida de apoyo también. Claro, más con esa pérdida de apoyo, porque a veces esos adultos mayores dependen de sus hijos económicamente y dependen de esa vivienda donde están viviendo. Entonces, en ese maltrato que reciben, independientemente ya sea físico o psicológico, los padres, como dicen por ahí, se resignan a ese maltrato porque no tienen algún recurso económico, ¿verdad? Pero es muy importante que ellos, ¿a qué entidades pueden hacer esas denuncias acá en nuestro municipio? Porque ellos es muy importante que ellos tienen sus derechos, y con esas denuncias sus hijos, si son maltratados por sus hijos, ellos deben de asumir esa responsabilidad también, no solamente que lo van a abandonar a la deriva, no, ellos tienen una responsabilidad con estos adultos mayores, y más si son sus padres. Bueno, existen en nuestro municipio varias instituciones a las cuales ellos pueden recurrir. Está primero que todo la comisaría de familia, y yo les voy a compartir el número telefónico 853-6270, al cual usted puede llamar cuando detecte algún tipo de caso de abandono, de maltrato hacia algún adulto mayor. Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también, que allí pueden llamar a reportar algún caso, de pronto cuando hay problemas a nivel, sobre todo cognitivo, en los adultos mayores. La línea es a nivel nacional 018-091-8080. Está también la Fiscalía General de la Nación acá en nuestro municipio, y ya están las entidades de salud, está el hospital, está medicina legal.